Bueno, muy buenas tardes. Hoy estaremos hablando de aplicaciones para el uso de bases de datos, funciones y bloques de funciones a través de un ejemplo bastante práctico. Espero les guste. Bueno, entonces la aplicación consiste básicamente en la simulación de un PLC de la línea 1200 junto con una pantalla KTP 600 en color. ¿Sí? Están unidas por una conexión una conexión Profinet que aparece acá sobre el dispositivo, y lo que hace el sistema es algo más o menos como lo siguiente. Está comandado directamente sobre la pantalla, es decir, el programa del PLC eh, está específicamente diseñado para que todo se comande desde la pantalla. Lo que se trata de simular, mientras hago el proceso de descarga, lo que se trata de simular es el tiempo de proceso de diferentes operarios. En este caso yo voy a simular tres operarios y cada uno va a hacer un trabajo. Este trabajo consiste en oprimir un pulsador de start y luego oprimir un pulsador de stop. ¿Sí? Eso sería para cada uno de los límites o de los elementos que aparecen conectados dentro del proceso. Entonces lo que vamos a estar haciendo es básicamente, cuando simulemos la pantalla, acá la voy a simular, es que en la pantalla vamos a tener acceso a los diferentes usuarios y vamos a tener acceso, en este caso, acá tenemos el PLC al ladito y la pantalla, los diferentes usuarios. Entonces al ingresar con un usuario me va a aparecer un start. Si yo lo presiono, me aparece un stop, luego de un momento, ese sería mi ciclo de trabajo. A medida que voy completando diferentes ciclos de trabajo, pues se van guardando los tiempos. Y la idea de la aplicación es que me permita a mí guardar una serie de tiempos eh, de acuerdo a lo que voy procesando. Sobre la gráfica van apareciendo los tiempos de proceso en negro, en la línea negra, mientras que la línea roja representa el tiempo promedio. Como el promedio está calculado sobre 10, los 10 últimos tiempos, entonces es apenas visible que los primeros valores de los eh, promedios no se estabilizan sino hasta cuando llegamos a un valor más o menos de 10. La gráfica de negro sí me muestra los valores actuales, el tiempo que transcurre entre que yo inicio el trabajo, que es este, y en el que yo termino el trabajo, que sería este. Luego de pasados más o menos 10 ciclos, el tiempo de promedio se tiende a estabilizar. Esos tiempos que estamos observando acá se guardan para el primer usuario, es una gráfica de tiempo. Este es el usuario 10, el primer usuario. Si regreso a mi posición, yo puedo ver desde acá de la línea de administración los tiempos que se han guardado para ese usuario. ¿Sí? El usuario 20 y 30 no tiene ningún tipo de usuario, pero cada uno de esos usuarios también lo puedo modificar. Solamente para efectos de visualización voy a ingresar al usuario 3. El usuario 3 inicia con datos nuevos, utiliza la misma gráfica, aunque pues esto se puede cambiar fácilmente utilizando pantallas diferentes. Voy a tratar de hacerlo rápido para llenar algunos datos de proceso más rápidos. Si ustedes están notando el botón de stop aparece en diferentes puntos en la parte de abajo de la pantalla. Para esto también hice un proceso de generar un número que me permita tener un control como diferente de la posición de ese pulsador de stop. Entonces eso lo estaríamos haciendo para generar un poco de dinámica frente a lo que es la parte de funcionamiento del sistema. ¿Sí? Entonces, una vez que yo complete más o menos mis 10 ciclos de trabajo que estoy haciendo, pues voy a regresar, y en la parte de administración pues voy a tener también mis datos llenos acá completos. Todos estos datos están siendo leídos desde el PLC como tal, desde el programa que está corriendo el PLC. Entonces en contados instantes estaremos mirando cada una de las partes por separados que hacen funcionar este programa. Entonces, para iniciar nuestra explicación, pues vamos a suponer que ya existe dentro del proyecto una configuración como tal del PLC, un 1200, conectado con una pantalla de la línea KTP 600. ¿Sí? Estos ya están conectados, entonces hay una disponibilidad de las variables del PLC en la pantalla y todo lo demás. En realidad no le presto mucha atención de momento a las direcciones IP y otras configuraciones de red, puesto que
Este proyecto solamente lo estoy simulando, así que pues no vale la pena entrar en ese detalle para la simulación. Entonces, teniendo la configuración ya realizada, yo realicé para el proyecto del PLC, en este caso el PLC como tal acá, yo realicé varios programas. Existen diferentes maneras de programar lo que se está haciendo. Esta es simplemente una forma que busca ilustrar el uso de algunas herramientas que considero adecuadas para la solución de este problema. Entonces, dentro del programa principal tenemos nosotros inicialmente una función, ya explicaremos después qué quiere decir este identificador. Vamos a explicar una función que se encarga de tomar el tiempo, que es la fc1. Esa función específicamente lo que hace es determinar cuánto tiempo ha transcurrido en dos eventos. Uno de esos es presionar Start y el otro es presionar Stop. Entonces, la primera línea de código lo que hace es, al presionar Start, enciende directamente una salida física del PLC, ¿sí? Una luz, una variable luz que llame acá. La variable Start enciende esa luz. Posteriormente, esa variable luz lo que hace es poner a andar un temporizador con retardo a la conexión. Este temporizador también es de tipo acumulativo. Se puede utilizar también, creo que un temporizador sencillo de retardo a la conexión de acuerdo a las funciones que tengan disponibles en el PLC, pero pues este hace muy bien el trabajo en este momento. Pues tan pronto enciende el temporizador, él empieza en la variable ET a contabilizar de cierta manera el tiempo que ha transcurrido desde que ocurrió el evento. El temporizador se encendería en este caso pasados 100 segundos. Como yo estoy seguro que para los efectos de esta prueba no existe posibilidad de que se pasen 100 segundos, este método es adecuado. Si tuviera que temporizar un tiempo mucho más alto, pues recurriría a otro tipo de sistemas, es decir, días o algo por el estilo. Si es mejor utilizar otro tipo de mediciones con las que cuenta el PLC. Para retornar en este temporizador, en este tipo de temporizador, para retornar la variable de tiempo transcurrido al final, es necesario que tenga una señal de reset. Para eso también se escogió la luz, la misma luz que temporiza, que ayuda a calcular el tiempo. Entonces, de esta manera ya tendríamos que, al encender la luz, ¿sí?, con la variable start, empezaríamos a contabilizar el tiempo que va transcurriendo. Ese tiempo que va transcurriendo entonces se detendría en el momento de apagar la luz. Hay una segunda etapa que utilizamos acá, esto es nada más para efectos de visualización, y es que vamos a detectar el flanco descendente de la variable start. El flanco descendente de la variable start quiere decir que pasa de estar activo a estar inactivo. Entonces lo utilizamos con esta función, con el flanco negativo. Al momento de que ocurra eso, lo que vamos a encender es una variable auxiliar. Esta variable se utiliza para que pase un tiempo pequeño entre el evento de pulsar el botón de Start y la aparición del botón de Stop en la pantalla. Ya vamos a conectar estas de las dos. Entonces, detecto flanco descendente, enciendo la variable 6.0, ¿sí?, auxiliar 1, y esa variable auxiliar 1 lo que hace es que activa un temporizador con retardo a la conexión de 500 milisegundos, es decir, medio segundo después, encendería una segunda variable, auxiliar 2, y esta segunda variable, auxiliar 2, es la que permitiría o estaría asociada al evento de aparición del botón Start. Entonces, cuando yo presione Start, y suelte, la variable entonces va a empezar a funcionar y aparecerá luego el botón de Stop. Posteriormente entonces lo que hago es que tan pronto se detecta un flanco descendente en la variable stop, se apaga tanto la luz para terminar de tomar el tiempo y las variables utilizadas acá en este valor. Como resultado de este ejercicio nosotros tendríamos en la variable ET de este temporizador, el timer 0, en la variable ET tendríamos nosotros el tiempo transcurrido en cada uno de los eventos. Este sería el objetivo de nuestra primera función. Una vez tenemos nosotros el cálculo del tiempo transcurrido, procederíamos nosotros a guardar esos datos dentro de un histórico. En este caso, ese histórico que se seleccionó, lo primero que se hizo fue crear el espacio de tiempo, el espacio de memoria del PLC en el que se guardarían. Ese espacio de memoria es un bloque de datos, en este caso se llama data block 1, el bloque 5. Al abrirlo, este simplemente tiene tres arreglos de datos, ¿sí?, uno para cada usuario. Yo supuse tres usuarios de nuevo, datos X, datos XX y datos triple X. Entonces
son arreglos de tipo palabra de 10 espacios, definidos acá tal cual como aparece. Sí, datos X desde la 0 hasta la 9, todos de tipo palabra. Esos serían los arreglos de datos pues para cada uno de los usuarios. Una vez he definido estos tipos de datos, agregando ese bloque de datos como tal, ya puedo establecer cómo voy a guardar los datos en ese espacio de memoria. Para eso se organizaron las funciones en esta función que se llama guardar los datos, save data. Entonces al momento de abrirla, entonces tenemos nosotros eh, que yo me aprovecho de que la función de la luz, que es la que me indica que el tiempo está transcurriendo, entonces si la función de la luz se activa, está activa, quiere decir que está algún tipo de proceso, y dependiendo del tipo de usuario que está identificado, pues voy a aumentar un contador. Supongamos que este es el usuario que está activo en este momento, ¿sí? El usuario 10, esta es la variable de identificación de usuario 10. Entonces voy a aumentar un contador creado acá, y ese contador me aumenta la variable que se llama contador X. Tan pronto este contador llega al valor de 10, se va a encender la salida Q, porque ese es el valor de proceso. Pero entonces tan pronto se encienda el valor de la variable Q, la voy a reiniciar. Es decir, esa misma salida es como si estuviera conectado en este reset. Como resultado, esta variable contador va a mantenerse entre los valores de 0 hasta 9. Y eso es precisamente el mismo espacio de memoria que tengo dentro del, del bloque de datos. Si ustedes recuerdan, acá en el bloque de datos, cada uno de estos espacios de memoria va entre 0 y 9. Pues fue creado con ese propósito, para que el contador me sirviera para indicar a qué espacio de memoria. Si el usuario no es el 10, sino es el 20, lo que hago es repetir el contador, pero la función de conteo, pero con un contador diferente y con una variable de conteo diferente. Y si es el usuario 30, de nuevo otra función de conteo con otro contador distinto. De esta manera ya tengo la forma de contar cuándo ha ocurrido un nuevo evento. Entonces solo es cuestión de aprovechar cuál es el, el, el elemento de entrada que necesito para redefinir cuándo voy a guardar los datos. En este caso en específico, yo digo, me aprovecho de que la variable stop, cuando presione la variable stop, quiere decir que ya terminé, el operario ya terminó el proceso. Entonces voy a utilizar el flanco positivo, es decir, cuando pasa de falso a verdadero, para mover el valor que tenga yo en el temporizador. Esta es la variable del temporizador de la función anterior, ¿sí? El timer 0, la variable et. Esa variable et la voy a mover a un espacio de memoria, en este caso es el md14, es de tipo doble, ¿sí? Palabra doble. Y ahora, dependiendo del tipo de usuario que yo utilice, en este caso, si es el usuario 10, lo que hago es mover ese espacio de memoria a el correspondiente espacio dentro del bloque de datos. En este caso es el bloque de datos 1, si ustedes se acuerdan acá dice bloque de datos 1, corresponde a bloque de datos 1, y como es el usuario 10 utilizo el espacio datos X, y está ligado el índice datos X, está ligado al contador. Entonces ese contador, acuérdense que viene del paso anterior. Entonces de nuevo, en este espacio creo el contador, la variable contador X, y esa variable contador X la utilizo para definir en cuál espacio de memoria quiero guardarlo. Quiero guardar el tiempo que está activo. Si es el usuario 20, hago lo propio, muevo la misma variable de temporizado que está acá, pero la muevo en este caso al siguiente arreglo que se llama datos XX. Y si es el usuario 30, hago lo propio, pero con el usuario datos XXX, ¿sí? Entonces, una vez ya tengo esto listo, pues ya puedo decir que estoy guardando los datos en concordancia. Hay una última parte que está relacionada con, dentro del usuario de red, está relacionada con el cálculo como tal del promedio. El cálculo del promedio es una función aparte. Esa función se llama esa 03 calculando, la voy a abrir. Esa función está calculada en está realizada en lenguaje SCL. Esa función tiene dentro de sí, yo necesito saber cuál es el número de usuario que estoy utilizando, ¿sí? Entonces en este caso yo lo que hago es decirle que esta función tiene una entrada que se va a llamar usuario X,
y tiene una salida. Como salida va a arrojar el dato de promedio. Y tiene unas variables temporales que son un conteo y una suma. Ya vamos a ver qué hace en ese conteo de esa suma. Entonces, lo que hace este bloque sencillamente es que si el usuario es 10, es decir, el primer usuario, entonces vamos a decirle que haga un ciclo de barrido, un ciclo for, desde 0 hasta 9, relacionando el espacio del bloque de datos 1 con el arreglo datos x, con el contador x, que es esta misma variable, y almacenándolos acumulativamente en la variable sum xx. Es decir, que cuando el contador sea 0, él va a tomar el bloque de datos 0 y lo va a sumar a la variable suma, que al inicio suma 0, ¿sí? Está en 0. Si el contador vale 2, entonces el contador vale 1, toma lo que ya tenía en suma y le agrega la variable de conteo x. Si vale 3 y así sucesivamente, entonces él estaría calculando la suma como tal de cada uno de los últimos datos del bloque de datos como tal. Y finalmente pues este proceso de barrido, este aspecto de barrido, lo importante es recordar que este operador más igual me permite hacer una suma acumulativa. Él toma el valor que tenía del valor de la variable y lo va almacenando en la variable suma en este caso. Eso mismo lo repito con los usuarios 20 y 30, pero pues obviamente cambiando. Fíjense que cambio datos x por datos xx o por datos xxx según corresponda al espacio de memoria. Es el mismo espacio de memoria. Ahora que lo veo, quizás sea necesario reiniciar la variable suma, pero pues de momento creo que me está trabajando ok, así que no lo voy a cambiar. Entonces de nuevo, esta función toma como entrada un usuario X y me arroja como resultado el promedio. ¿El promedio qué sería? El promedio sería simplemente la suma dividido entre la cantidad de datos, que en este caso son 10. Eso sería más o menos todo lo que hace el valor de el cálculo como tal, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo ya calculado el promedio, llamo esta función, le pido el identificador, ¿sí? La función se comunica a través de entradas y salidas, como ya vimos, es decir, estas entradas y salidas recuerden que están definidas en la parte superior de la función, del bloque de función. La entrada se llamaría usuario y la salida se llamaría promedio. Entonces usuario y me arroja el promedio. Ese promedio lo voy a guardar también en un espacio de memoria que se va a llamar md30. Entonces si ustedes se fijan, este llamado a funciones que yo tengo acá está asociado a que el identificador sea mayor a 0. Si el identificador no es mayor a 0, quiere decir que no hay un usuario seleccionado, y si no hay usuario seleccionado, eso quiere decir que no es necesario hacer estos cálculos. Esta variable de usuario de identificación se controla desde la pantalla. Una última cosa que falta por explicar del programa es un bloque de función. La verdad pues el código lo dejo más para exploratorio para que ustedes lo puedan hacer. Les doy una pista con respecto a la manera como lo hice. Lo hice para generar un número bastante pseudo aleatorio. Utilicé un temporizador, ¿sí? Y tomé los valores de los milisegundos descartando todos los datos, descartando pues todo menos el último número. Entonces esta función, tan pronto yo la ejecuto, lo que me arroja es un número diferente en teoría cada vez que pongo acá un resultado. Voy a tratar de simular esto para que lo podamos ver. Ojalá no me tome tanto tiempo. Les explico, pues acá el bloque de funciones da una pista de cómo lo tengo organizado. Lo tengo organizado con un temporizador también, que temporiza un tiempo muy corto y se reinicia a sí mismo, y también un flanco descendente. Entonces en esta función vamos a tratar de agrandar esto un poco. Entonces se supone que acá estoy en línea con el PLC, y tan pronto ejecute este programa acá en la variable, entonces si yo controlo esta variable para que se ponga en verdadero y luego en falso, me aparece por ejemplo en la salida un 4. Si lo hago de nuevo, por ejemplo un 5. Si lo hago de nuevo y espero un momento, por ejemplo un 7. Si lo hago más rápido, aparece un 0. Si lo hago con otro tiempo, un 5 de nuevo, un 6 por ejemplo, un 9, otro 7, y así sucesivamente, ¿sí? Es un temporizado que depende en últimas de un es un aleatorio que depende de un temporizado en realidad, entonces no es tanto aleatorio, ¿sí?
sino más bien como lo suficiente para que este valor de este aleatorio, de este resultado X, lo voy a utilizar para controlar la posición del stop, que ustedes vieron se cambia de lado a lado dentro de la pantalla. Eso sería por un momento lo que está contenido dentro de lo que es el bloque principal de función. Pues acá en este caso pues también hay unas variables que pues están correctamente definidas de acuerdo a lo que se hace. Traté de darles nombres consecutivos como para tratar de identificar los usuarios. Espero no haberlos perdido mucho dentro de la explicación. Vamos a ver ahora lo que sería la programación de la pantalla. Bueno, para el caso de la pantalla, pues tendríamos nosotros nuestra pantalla, en realidad son tres, eh, tres pantallas, tres bases bastante sencillas. La primera pantalla que tengo define el tipo de usuario y el administrador. Los tres botones son muy parecidos, lo único que hace cada uno de los botones dentro de las propiedades que tiene, lo único que hacen los botones es que tienen configurados unos eventos para cuando lo presione. En últimas lo que hace es establecer una variable y por ejemplo el usuario 1 pone la variable identifier del, del PLC, que es el identificador del usuario, en 10 y adicionalmente nos mueve a la pantalla 1. Esa pantalla 1 es donde está la gráfica. El botón 2 hace exactamente lo mismo, pero pone el usuario en 20, la variable de identificación de usuario en 20, y mueve a la misma pantalla, y el usuario 3 pone pues el valor de 30 en la pantalla y remueve hacia la misma pantalla. El usuario que yo tengo acá, administrador, lo que hace es eh, en este caso pone el identificador en 30, en realidad no lo debería poner en 30, es simplemente necesario que lo ponga en 0, porque pues el administrador no es ningún tipo de usuario, no está ligado a nada. eh, entonces pondría el valor de identificador en 0 e iría a una pantalla 2. Esta pantalla 2 se supone que sería nada más para el administrador. Hay unas cuestiones de seguridad y demás que se podrían incluir acá en esta parte, pero pues de momento no lo voy a hacer. En la pantalla 1, que es donde se ven los datos, lo único que hay es un espacio de una gráfica, es este espacio grande que está acá. Ese espacio de esa gráfica entonces tiene de por sí, dentro de las propiedades, las tendencias que tienen asociadas, tiene dos variables que realizo. Entonces le puse acá que los valores de la tendencia que almacenara por lo menos 200, los demás valores los dejé por defecto. Y hay dos variables, la negra que sería el tiempo actual de proceso, esto viene directamente de el punto donde vamos a guardar datos. Acuérdense, hay un punto de guardar datos y que guardamos en una variable que se llama timer actual. Y la otra tendencia es el promedio, el resultado de la operación de promedio que hicimos nosotros dentro del proceso. Aparte de eso, esta pantalla cuenta con dos botones, bueno, tres botones, un botón en la parte superior que es una X, que lo que tiene es un evento, que lo que hace es de nuevo poner el identificador del usuario en 0 y adicionalmente lo que hace es viajar o activar la pantalla inicial. Entonces reinicia el valor de identificación para que no se haga nada dentro del programa y vuelva a la pantalla inicial. Y por otro lado están los botones de Start y Stop. El botón de Start tiene únicamente dos eventos asociados, uno para que encienda la variable Start cuando lo presiono y otro para que la apague cuando lo suelto. Entonces la enciende y lo apaga. El botón de Stop hace algo similar, pues aparte de la configuración gráfica que tiene, el botón de Stop pues hace lo propio pero con la variable Stop como tal del PLC, pero adicionalmente dentro de la parte de apariencia y visibilidad entonces tengo dos elementos. Tengo yo una propiedad de visibilidad asociada a la variable 2. Acuérdense que esta variable 2 es prácticamente una que se enciende medio segundo después de que se enciende, de que uno suelta el botón de Start. Entonces tan pronto uno suelta el botón de Start, como está programado, y 0,5 segundos después se va a encender esta variable, y esta variable es la que me controla la visibilidad del botón de Stop. Y adicionalmente este botón de Stop también tiene una variable de movimiento, ¿sí? Este movimiento está asociado a la función
de resultado aleatorio en la que hay un rango de 0 a 9, es decir, esta variable de resultado de la función de llamado aleatorio, del pseudo aleatorio, perdón, marca, está entre 0 y 9. Y yo le digo acá en la parte superior cuál es el rango en el que quiero que se mueva. Simplemente desplazando esto le voy a decir que este es el inicio, este es el final, y él hace automáticamente la escala del proceso. Hay unos detalles adicionales con respecto a esto, por ejemplo una línea de texto acá y una cajita que me muestra el número de usuario para saber qué tipo de usuario es, y una última pantalla que es la pantalla de administrador, y esa pantalla de administrador lo único que tiene son pues textos y unos campos que me muestran específicamente los valores de cada una de las variables que están asociadas dentro de la base de datos. Entonces cada una de estas cajitas, por ejemplo, esta es para el usuario 10, entonces tiene asociado lo del bloque de datos, datos X, el campo 3, el siguiente es el doble X y el siguiente es el triple X, campo 3. Y de esta manera podría visualizar yo cuáles son los datos que tiene asociada la pantalla. También una X para volver a la pantalla inicial, y eso sería de momento pues todo lo que se realiza. Pues la idea general es, como les decía, poder llegar a generar datos que me permitan a mí simular un proceso que hacemos de gestión de un proceso de elaboración manual, y que el PLC sea capaz de llevar algún tipo de estadísticas que se pueden eh, compilar para dentro de un histórico y demás. Pues existen más posibilidades, pero pues espero que las podamos después aprovechar en oportunidades posteriores. Esto sería más o menos lo referente a la pantalla. Espero que les haya quedado claro como para que puedan hacer sus propias implementaciones. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Ha sido un placer grande haber tenido la oportunidad de compartir estos conocimientos con ustedes. Me contactan si requieren algún entrenamiento adicional y prometo mejorar.